Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Es un gusto nuevamente estar en la casa del Señor para alabar, bendecir su nombre. Somos grandemente bendecidos por estar aquí en esta noche. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de esta tarde, de esta noche. Padre bendito, que estás en los cielos, humillados ante tu presencia, Señor, acudimos para pedirte que perdones nuestras faltas, que nos limpies, Señor, y que nos des una mente abierta, Señor, para recibir tu palabra, un corazón dispuesto para acatar, Señor, tu voluntad. Queremos pedirte que tú nos hables. Háblanos, Señor. Habla a nuestro corazón, a nuestra conciencia, a nuestra alma. Tómanos en tus preciosas manos. Y, Señor, permite que tu palabra no vuelva a ti vacía. Señor, queremos que dé fruto, que germine en nuestra vida, Señor, que produzca para gloria de tu nombre ese fruto que tú esperas, Señor. Padre eterno, te rogamos la bendición y la dirección de tu Espíritu Santo y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Tomen su lugar. Continuamos con nuestro tema general, situaciones del hogar que afectan a la iglesia cristiana, y en esta noche nos corresponde estudiar acerca de la fraternidad en la iglesia. Creo que deberíamos de hablar, por una parte, según el tema, de lo que no debemos hacer en casa, según el título, lo que no debemos hacer en casa, a fin de guardar y promover la unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que sugiere nuestro título. Sin embargo, en esta noche me voy a permitir hablar un poquito acerca de la unidad de la iglesia, de la fraternidad en la iglesia, no bajo mi perspectiva, no quiero comentarles mi postura en relación a, sino que veamos lo que dice realmente la palabra de Dios acerca de la fraternidad. Y como ya hemos dicho en otro momento, la unidad de la iglesia, la fraternidad, el que Dios haya llamado a cada uno de nosotros a la iglesia para hacernos un pueblo, para hacernos un cuerpo, para hacernos una familia, eso es obra del Espíritu Santo, el que nos llamó, ¿sí? Efesios 4:3 dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Atribuye al Espíritu Santo la unidad en la iglesia, la fraternidad. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios capítulo 3. Pero dice que nosotros debemos de estar dispuestos, solícitos a guardar esa unidad, ¿sí? De entrada, entonces, ya sabemos dos cosas. La unidad, la fraternidad en la iglesia es obra del Espíritu Santo. Y, por otro lado, es nuestro deber como creyentes, ¿qué cosa? Guardarla. Guardarla es cuidarla, promoverla. ¿Qué otra cosa? Procurarla, practicarla, ¿sí? Eso es lo que dice Efesios 4:3. Nosotros tenemos que ser promotores, por llamarlo de esta manera, de la fraternidad en la iglesia. Es decir, que si nosotros estamos aquí y somos parte de la iglesia, nos encontramos unidos en la fe como una comunidad, una familia en Cristo, recalco, es porque el Espíritu soberanamente lo ha permitido y lo ha hecho, escuchen esto, con un propósito. Sí, hay un propósito de la fraternidad, ¿sí? ¿Cuál es ese propósito? Quiero que lean en su Biblia, cada uno de ustedes personalmente, lean en su Biblia San Juan 17, versículos 22 y 23, y con sus propias palabras me digan cuál es el propósito de la fraternidad, de la unidad en la iglesia.
recordando que el Espíritu es quien es el autor, es el que nos ha llamado a ser un solo cuerpo, a ser una sola familia en Cristo, un solo pueblo. Ujú. Pero lean por favor Juan 17, 22 y 23. ¿Ya lo leyeron? Ya lo leí en su lugar. Ahora sí, ¿cuál es el propósito de la unidad, de la fraternidad en la iglesia, de que seamos un cuerpo? ¿Qué dicen estos textos? ¿Alguien me quiere decir? Uno. Pero ¿cómo dice literalmente? Dice, sí, que seamos una cosa, pero hay una palabrita ahí. No, allí, literalmente dice, que sean, en el versículo 23, si mal no me equivoco, consumadamente, dice algo así. Consumadamente una cosa. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. Está orando al Padre y le está diciendo, Padre, que sean consumadamente una cosa. ¿Qué es esto de consumadamente? Perfectamente uno, porque dice el Señor, así como tú y yo somos uno solo. El propósito de la unidad es perfeccionar esa unidad, hacer perfecta esa unidad, así traducen otras revisiones de la Biblia, ser perfeccionados en la unidad. Otro propósito, allí mismo. A ver, les ayudo. Es un tip, cada que lean en la Biblia un para, señala el propósito. Cuando ustedes vean un para en la Biblia, enciérrenlo porque allí se menciona el propósito. Por eso les dije que la unidad tiene propósito. Dice el Señor, para que sean consumadamente una cosa. ¿Para qué otra cosa? Correcto, correcto. Que el mundo sepa, ese es el propósito de la unidad y de la fraternidad. Que el mundo sepa de Cristo, que vino al mundo. ¿Habían pensado esto, que a través de la fraternidad nosotros le anunciamos al mundo que Cristo vino, que Cristo está con nosotros, que el Espíritu Santo nos ha hecho uno? Eso es lo que dice aquí. Y ese es el propósito, por eso les recalco, cuando encuentren un para en la Biblia, señala el propósito. ¿Y para qué otra cosa? Dice allí una más. Que el mundo sepa que exactamente, que sepan, ¿sí? Que sepan que Dios nos ama así como el Padre ama a Cristo. Dice, que sepa la gente. ¿Cómo se da cuenta el mundo? Porque dice, para que el mundo, los no creyentes, sepan que tú me enviaste y sepan que tú los amas a ellos. ¿Cómo se da cuenta la gente de que Dios nos ama? ¿Cómo se va a dar cuenta? Sí sabemos que hay una tan grande nube de testigos que nos observa, ¿verdad? Y nos observa en lo que hacemos. Y cuando ven nuestra unidad, cuando ven nuestra fraternidad, cuando ven cómo nos llevamos tan bien, tan bonito, le estamos anunciando al mundo que Cristo vino, que Cristo está con nosotros y que Dios nos ama. Espero que hayamos subrayado esto. La unidad de la iglesia tiene un propósito, tiene un autor, ¿sí? Es el Espíritu Santo. La unidad del Espíritu tiene un propósito. El propósito es esto que acabamos de ser perfeccionados en la unidad, que el mundo sepa que Cristo vino al mundo y que Dios nos ama, ¿sí? Y por estas razones y por muchas más, nosotros debemos de estar solícitos a ser, decía yo, esos promotores de la fraternidad. Es nuestro deber como creyentes, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, estar solícitos, dispuestos. Hermano, vamos a tener una convivencia.
Sí, hermano, claro que sí. ¿Cuándo? ¿A quién le invitamos? ¿Qué hacemos? ¿Estás dispuesto? Otra convivencia. No, tenemos que estar dispuestos, no convertirnos en un primer obstáculo para ocupar tiempo en la fraternidad, ¿sí? Solícitos a guardarla. Miren, hermanos, con los 3 años de pandemia, ¿si fueron 3? Sí, ¿verdad? Ya estaríamos ya en el cuarto, ya. Pero ya, gracias a Dios, ya pasó esto. Pero contando los 3 años de pandemia, nosotros sufrimos situaciones que limitaron al máximo nuestra fraternidad. ¿O no se dieron cuenta? Llevar nuestra fraternidad al límite. A ver, ayúdenme a pensar en 3 cosas que no pudimos hacer en relación a la fraternidad en este tiempo de pandemia. Primera, ¿qué no pudimos hacer? Primera, no, no venir a los cultos. Cuando nosotros grabábamos para subir las predicaciones a YouTube, una vez prediqué desde el púlpito y prediqué un templo vacío. Yo sé que detrás de la cámara estaban los hermanos, pero no saben cómo eso conmovió tanto mi corazón. Las bancas estaban vacías. Y mi oración, Señor, ¿hasta cuándo va a regresar la iglesia? Esa es una de las cosas, hermanos, que no pudimos hacer en tiempo de pandemia. Estar congregados en la casa de Dios, los himnos, nuestras alabanzas, cuando cantamos a Dios, cesaron en el templo. ¿Qué otra cosa no pudimos hacer en relación a la fraternidad en tiempo de pandemia? Que eso ya es extremo, para mí eso es extremo. Otra cosa que no pudimos hacer, terrible. No pudimos despedirnos de los hermanos que el Señor llamó a su presencia. No pudimos ir a sus casas. No pudimos hacer lo que dice la Biblia, llorar con los que lloran. Hermanos, no pudimos. Y hubo hermanos en nuestra iglesia que el Señor llamó y no pudimos estar ahí. No pudimos hacer acto de presencia para consolar, para que el Espíritu obrara y decirle a los hermanos, estamos aquí con ustedes. No pudimos. ¿Eso no dolió, hermanos? ¿No pesó en nuestra fraternidad? ¿Qué otra cosa no pudimos hacer? A ver, señálenme otra. En la escuelita bíblica, dice nuestra hermana, nuestros aniversarios, no había agapes. 3 años. Sí, dimensionamos eso, hermanos. Nuestra fraternidad se vio dañada, se vio afectada. El Señor nos sostuvo. Sí, nos mensajeábamos, sí hacíamos videollamadas, sí nos conectábamos en los cultos, pero en su experiencia era lo mismo. No. Porque dice el Salmo que nosotros leímos, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos estamos juntos en armonía. Eso es lo que, de entre las cosas que no pudimos hacer en tiempo de pandemia y afectó radicalmente nuestra fraternidad, no solamente aquí, en todo el mundo. Esto es, hermanos, fue algo severo, es algo que el recuerdo sigue causando tristeza, nostalgia, ¿verdad? Y el Señor fue fiel y nos sostuvo. Abran su Biblia ahora conmigo en el Salmo 133, aunque es un salmo sumamente conocido, pero la Biblia dice que es bueno, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia,
acerca de la fraternidad, acerca de la unidad. Hay dos características, díganmelas por favor. Salmo 133. Tiene dos características la fraternidad. Una, es bueno. La fraternidad es algo bueno, efectivamente. Y otra cosa, delicioso. Normalmente cuando nosotros hablamos de algo delicioso lo relacionamos más con nuestro gusto, ¿no? Pero tiene estas dos características la fraternidad en la iglesia. Es bueno, ¿sí? Y es delicioso. En su experiencia aquí en la Rosa de Sarón, cuando hemos estado juntos, ya sea en los cultos, ya sea en actividades, ¿usted ha percibido lo bueno y lo delicioso de esas reuniones, de esos tiempos cuando nosotros nos juntamos? ¿Sí? Cuando estamos juntos en armonía, hemos degustado lo delicioso que es la fraternidad. Hermanos, y lo que nosotros disfrutamos aquí no se puede comparar con lo que allá afuera el mundo ofrece. Y quiero decirles de una vez que cuando nosotros hablamos de fraternidad, cuando hablamos de esto que es bueno y que es delicioso, esto solamente se da en la iglesia, así dice la Biblia. Y en la iglesia nuestros hijos, ustedes, nuestras hijas, nuestros jóvenes deben de encontrar y deben de degustar lo bueno y lo delicioso que es estar los hermanos juntos. Y la iglesia tiene que promover, fomentar eso. Porque si la iglesia no lo hace, ¿saben en dónde van a encontrar el deleite de nuestros hijos? Si la iglesia no lo ofrece, si la iglesia no lo promueve, en el mundo. Si tú no tienes un amigo aquí en la iglesia, pero tienes 10 en el mundo, yo creo que esto nos debería de llevar a la reflexión. Tú debes de tener amigos aquí en la iglesia. Recuerdo la palabra del pastor Juan Francisco, que en una ocasión vino a predicar, a ver si lo recuerdan, acerca del Señor Jesucristo con los apóstoles, y hablaba de un publicano y un celote, dos personajes completamente extremos, ¿no? En sus oficios. Y decía él, ¿a quién se le ocurre llamar a dos? Uno que trabaja para Roma y el otro que se opone en su ocupación como celota. Dice, ¿cómo pueden estar juntos? Pero decía el pastor aquella ocasión, decía, y el Señor Jesús los llamó, los unió, los hizo uno, los envió a predicar, y él utilizaba una palabra, camarada. Y de él me acordaba viendo esto. Tú y yo tenemos que tener amigos aquí. Las diferencias que tengamos, hermanos, cada cabeza es un mundo, ¿no? Todos pensamos diferente, pero tú debes de tener amigos aquí en la iglesia. Por lo menos uno. Debes de tener una amiga, ¿no? Alguien con quien te identifiques, alguien a quien le puedas transmitir tu amor en Cristo y recibir ese amor en Cristo. De esto es lo que estamos hablando, para experimentar cuán bueno y cuán delicioso es cuando estamos los hermanos juntos, ¿sí? Es comparada en el Salmo 133 esta fraternidad con dos cosas que nos ayudan a pensar, y quiero que las recordemos. ¿Cuáles son esas dos comparaciones? Porque eso nos habla de la belleza de la fraternidad. Ya mencionamos sus características, ahora viene su belleza. ¿Cómo apreciamos la belleza de la fraternidad? Y el salmista provee de dos ejemplos. Uno es la unción. Ese es un ejemplo que nos da. Y recordando, saben lo especial que era la unción, ¿verdad? Esa unción del aceite que impregnaba de olor por ser un aceite tan especial, tan aromático, ¿sí? Esto nos ayuda a ver la belleza de la fraternidad. Dice el salmista, es como la unción del sacerdote.
Así. Si se pudiera comparar con algo, la fraternidad, nuestra unidad, nuestra amistad, solamente hay dos cosas con las que la Biblia compara esto. ¿Sabes a qué se compara? No hay otra comparación. Y creo que son los mejores ejemplos que nos pudo haber dado la Biblia. La unción del sacerdote. ¿Y saben cuál es el otro ejemplo? ¿Cuál es? El rocío de la mañana. Dice, es como el rocío del monte de Hermón. Ayer que llovió tan copiosamente, ¿sí? Bueno, los que de repente salimos a caminar al campo, al menos yo dije, no me puedo perder el olor de la tierra, ¿no? Pero el rocío mantiene fresco el bosque, el monte. Y estos son los dos ejemplos que da la Biblia acerca de nuestra fraternidad, ¿sí? Esa es su belleza. Ahora, tercero, ¿cómo honra Dios la fraternidad? ¿Cómo ve Dios la fraternidad? ¿Y qué hace Dios? Porque eso es lo que dice el Salmo. ¿Qué hace Dios cuando ve la fraternidad? Cuando ve que nos llevamos bien, que estamos en armonía, que convivimos. ¿Cómo la ve Dios? ¿Y qué hace Dios? Dice, dos cosas hace también, y las menciona el Salmo. Primera, bendice. Allí Dios bendice. Cuando estamos juntos en armonía, allí Dios bendice. Y la segunda, envía vida eterna. ¿Cómo podríamos entender nosotros esta parte? ¿Qué entiende usted por que Dios envía vida eterna? Añade a más gente, añade a más personas que se conviertan, ¿sí? Creo que esa sería una buena interpretación. ¿Cómo añade Jehová bendición y vida eterna trayendo más gente? ¿Sí? En la iglesia primitiva, ustedes saben cómo se comportaban los hermanos, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacían los hermanos? La Biblia dice que estaban juntos, unánimes en la iglesia primitiva. ¿Y qué hacía el Señor? Dice el libro de los Hechos, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia se explica con la misma Biblia. Esa es la interpretación. ¿Cómo envía Jehová bendición y vida eterna? Más gente viene, más gente se convierte porque dice, me gusta cómo se llevan, me gusta cómo se tratan. Por eso, no podemos tener problemas con los hermanos. Por favor, no podemos tener problemas con los hermanos. Y si hay algo que se estuviese gestando, la Biblia dice que hay que hacer, ¿no? Cuando tenemos de repente por ahí alguna situación, dice, ve y habla con tu hermano. Si no te hace caso, bueno, ve a la siguiente instancia y después a la otra, pero tienes que... Y Pedro le dice, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Porque pues hay un hermano que por ahí sí, como que de repente me anda haciendo ruido. ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Qué le dijo el Señor? 7 veces. 7 veces. 70, le dijo. De cierto te digo que hasta 70 veces 7. Y esta expresión nosotros la traducimos como, perdónale siempre. Porque no puede haber problemas con los hermanos. Por cuanto está de nosotros, tenemos que estar en paz con todos nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, esto solamente ocurre en la iglesia. Esta es la perspectiva bíblica de la fraternidad. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo es la fraternidad? La fraternidad, siendo algo entonces tan especial, debemos tener mucho cuidado porque así como debemos de estar solícitos en cuidarla, en practicarla, en promoverla, también debemos de tener precaución para no dañarla y no afectar la fraternidad en la iglesia. Y ahora sí, vamos a esta parte que decíamos, ¿qué es lo que no debemos de hacer en la iglesia? Yo creo que hay cosas, vamos a separarlo, en las cosas que sí debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. A ver, ¿alguien me quiere ayudar con una? ¿Qué es lo que vamos a comenzar con esta parte? ¿Qué debemos hacer
para promoverla? Alguien que me quiera decir algo. ¿Qué hago para promoverla? Estar presentes, dice nuestra hermana, a asistir, a apoyar. Bueno, Juan 15:12. Primero, vamos a ver. Y de ahí espero que ya me encuentren la hebrita del hilo y nos sigamos. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que sí puedo hacer para promover en la iglesia? Y recuerden nuestro título. Estos, hermanos, se gesta, esto se genera desde la casa, ¿sí? Desde el hogar. Juan 15:12. ¿Qué dice la Biblia? Primero, tenemos que amarnos los unos a los otros tal como el Señor nos amó. Tenemos que amarnos entre nosotros. Esa es nuestra meta, ¿sí? No es fácil, la verdad, con todos, pero sin embargo la Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Alguien quiere leer Juan 15:12? Fuerte, por favor. Katy, por favor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. ¿Qué tenemos que hacer en la fraternidad? Amarnos, dice el Señor, y es un mandamiento, ¿eh? Y dice el Señor, tenemos que amarnos como Él nos amó a nosotros, ¿sí? Esa es una cosa. ¿Qué otra cosa sí podemos hacer? Derivado a lo mejor ya de esta, de que tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que practicar el perdón. ¿Qué otra cosa? Tenemos que ser tolerantes, pacientes. Pablo dice, soportándoos los unos a los otros. A veces tenemos que soportarnos. Tenemos que ser tolerantes. Mateo 7:12, yo creo que ahí hay otra buena cosa que nosotros podemos practicar. Mateo 7:12 es la conocida ya regla de oro. Y ahora analicémosla en nuestra experiencia para ver si la regla de oro tiene esa efectividad. Claro, por ser palabra de Dios, ustedes van a decir, pues claro que tiene efectividad. No, pero en nuestra experiencia. ¿Qué dice Mateo 7:12? Ok, vamos a aplicarlo a la fraternidad. Todo lo que querramos que los hombres, vamos a decirlo, todo lo que querramos que los hermanos hagan con nosotros, dice, hazlo primero tú con ellos. Ok, dije, vamos a aplicarlo a la fraternidad en la iglesia. Y en nuestra experiencia, lo que tú haces con tus hermanos, ¿lo has recibido? Estamos pensando en lo bueno, ¿verdad? Pero si tú haces algo malo, ¿aplica? También, hermanos, cuidado, ¿eh? Esto, por eso dije, si lo aplicamos a la regla de oro a nuestra fraternidad, y la Biblia dice entonces, mira, lo que tú quieras que los hermanos hagan contigo, hazlo tú con ellos. Y en mi experiencia, yo les voy a decir que, de verdad, la forma en la que uno trate a los hermanos, bueno o malo, ¿sí? Se nos regresa, ¿sí? Y se nos regresa inmediato. No tiene que pasar mucho tiempo. Gálatas 6, 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Yo voy a leer estos textos y vean lo que sí podemos hacer. Entonces, recuerden, primero, amarnos unos a otros. 2, practicar la regla de oro en la fraternidad, lo que yo quiera que los hermanos hagan. Eso es lo que yo tengo que hacer primero con ellos, lo que quiero que los hermanos hagan conmigo. Gálatas 6, versículos 9 y 10 dicen de esta manera. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien,
que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, ¿qué dice ahí? Hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. ¿Quiénes son los domésticos de la fe? A los hermanos. Cuidado, no podemos ser más atentos con la gente de afuera. Deberíamos de ser con todos, pero si de repente somos más corteses, más atentos con la gente de afuera que con las de la iglesia, estamos cometiendo una falta. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pero mayormente, es decir, preferentemente, tenemos que hacerlo con los hermanos. Tenemos que hacerlo así con los hermanos. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué no debemos de hacer? A ver, ¿alguien tiene algo en mente? ¿Qué es lo que no debemos hacer? A lo mejor lo hemos hecho, a lo mejor nos hemos equivocado, pero para eso es este estudio, para analizar lo que no debemos de hacer para no dañar la fraternidad en la iglesia. Santiago capítulo 2. Creo que este es un punto que tenemos que considerar porque afecta nuestra fraternidad en la iglesia. Y lo hemos hecho, me incluyo, nos hemos equivocado. Santiago capítulo 2, versículos 1 y 4. Aplíquenlo, por favor. Escuchen, dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. No tengáis acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestiduras vil, 2 hombres. Uno viene bien vestido y el otro no viene bien vestido. Y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijeres, hermano, por favor, acompáñenos, siéntese aquí, ustedes, bienvenido, todo lo que se puedan imaginar, porque trae vestidura preciosa y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. 4. No juzgáis entre vosotros mismos y venid a ser jueces de pensamientos malos. ¿Cómo tratar a los hermanos en la iglesia? De acuerdo a su cargo, de acuerdo a su vestimenta, de acuerdo a su capacidad intelectual. ¿Nos hemos equivocado? No meneen la cabeza, nada más es para reflexionar. ¿Cómo tratamos a los hermanos? ¿Cómo debemos de tratarlos? Santiago dice, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo en acepción de personas. Por eso dije, nos hemos equivocado. Pero para eso estamos aquí, para corregir. ¿Sí? No vale más uno que el otro. No nos equivoquemos más. Que Dios nos ayude. ¿Sí? Eso es lo que no debemos de hacer para no dañar la fraternidad. ¿Qué otra cosa no debemos de hacer? Santiago 4, aquí mismo. Santiago 4, 11 y 12. ¿Listos? Dice, hermanos, lean conmigo, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Ok? Dice aquí, no murmuréis del hermano. Hablar a espaldas del hermano, decir cosas del hermano. ¿Nos hemos equivocado?
Hablamos de los hermanos, comemos hermano. Dice, no murmuréis. Esto puede dañar la fraternidad. ¿Cómo quieres que el hermano te trate? ¿Cómo quieres que, si estamos murmurando? Ven, se dan cuenta que sí tenemos cosas que corregir. Bendito Dios por su palabra. Sí tenemos cosas que corregir. Y cada uno, desde el hogar, ¿sí?, llevar presente la información de la palabra de nuestro Dios y pues no quedarnos solamente con, bien, creo que sí, nos hemos equivocado. No, es corregir en lo que nos hemos equivocado porque hemos atentado contra la fraternidad de la iglesia. La Escritura dice, no murmures de los hermanos. Esto puede dañar a la iglesia. Otra más, Proverbios 6, lo que no debemos de hacer, ya vimos lo que sí debemos de hacer, lo que no debemos de hacer en la iglesia. Proverbios 6, del 16 al 19. No voy a leer todo el pasaje, solamente creo que el 19. Pero, ¿de qué hablan estos textos? El 16 dice que 6 cosas aborrece Jehová. Hay 6 cosas que Dios aborrece, pero la séptima la abomina. ¿Sí? El alma de Dios, Dios abomina la séptima cosa y se enlistan las cosas que Dios aborrece, pero ¿cuál es la séptima? Dice, la sexta es el testigo falso que habla mentiras. Y la segunda parte dice, y el que enciende rencillas entre los hermanos. Esa es la séptima cosa. Y esa no la aborrece Dios, la abomina. Causar rencillas entre los hermanos, predisponer unos contra otros, eso es algo, hermanos, dice aquí la Escritura, que abomina el Señor. ¿Se dan cuenta de la perspectiva de Dios cuando ve la fraternidad? Y dijimos en el Salmo 133, Dios bendice, es buena, es deliciosa, añade vida eterna. Pero por el otro lado, cuando hay discordias, cuando hay enemistades, ¿saben cómo ve eso Dios? Cuando hay pleitos, ¿sí? Dice aquí, el Señor abomina a quien enciende rencillas entre los hermanos. ¿Qué quiere Dios decirnos a través de esto? No solamente mostrarnos que es buena la fraternidad, que hay un propósito de la fraternidad, que nosotros tenemos que promover la fraternidad y promoverla de muchas maneras desde la casa y practicarla aquí en la iglesia. Debemos estar solícitos, es la palabra. ¿Qué estoy haciendo yo? Ahora esa es la reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo para promover la fraternidad en mi iglesia? ¿No? ¿En qué me he equivocado? ¿Que tengo que corregir a partir de cuándo? A partir de ahorita. No. Tengo que amar a mis hermanos porque es la voluntad de Dios. Dice el Señor, que sean consumadamente una cosa, que el mundo sepa que tú me enviaste y que tú los amas. Hermanos, tenemos que trabajar todavía, ¿sí? Esta es una hermosa lección que Dios nos ha dado en este día acerca de la fraternidad, porque es algo que vivimos día a día, ¿sí? Cada vez que nosotros venimos acá, y ojalá que podamos seguir disfrutando de lo bueno y de lo deleitoso que es estar los hermanos juntos. Después, con esto concluyo, después de los 3 años de pandemia, de verdad que ya en la sociedad femenil decían, vamos a celebrar los cumpleaños, vamos a hacer un convivio, y gracias a Dios nos hemos ido abriendo ya cada vez más, volviendo a nuestras actividades como iglesia. Tenemos a la puerta el aniversario de la dedicación de nuestro templo, y hermanos, vamos a disfrutarlo. Vamos a deleitarnos en el culto, en el agape, en la fraternidad, ¿sí? En la convivencia. Veámonos como lo que Dios quiere que seamos, ¿sí? Personas que nos estemos amando
tal como Él nos amó. Que Dios nos ayude a corregir lo que tenemos que corregir cada uno de nosotros y podamos hacerlo desde casa, para que cuando vengamos aquí a la iglesia, nuestros hijos, nuestros niños ya no se vean así, podamos ser un solo grupo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere vernos así y tú y yo podemos hacer algo al respecto. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.